El sol, ese día, brillaba sobre la ciudad con una ironía que se sentía casi personal. Era un sol descarado, que iluminaba los rascacielos de cristal y acero como si fueran monumentos a un sueño accesible para todos. Para mí, David Thompson, y para mi familia, este día se suponía que marcaría el inicio de una nueva era. Un capítulo que habíamos escrito con años de esfuerzo, sudor y una determinación que a veces me parecía sobrehumana. Habíamos superado barreras invisibles y visibles, una y otra vez. En el asiento trasero del coche, mi hija Maya, de solo 7 años, observaba el mundo con la pura inocencia de la infancia. Sus ojos grandes y curiosos reflejaban la luz de los edificios, mientras su pequeña mano apuntaba hacia arriba. «Mira, papá, qué alto». Su voz, un hilo de alegría, era la banda sonora de nuestra ambición. A mi lado, Sara, mi esposa, apretaba mi mano con una mezcla de emoción y el nerviosismo que solo conocen quienes han luchado tanto para llegar a donde están. Había una promesa silenciosa entre nosotros. Esta vez sería diferente. Esta vez lo teníamos. Conducir por las calles que daban al distrito más exclusivo de la ciudad siempre me recordaba de dónde venía. De un barrio donde los sueños se ahogaban antes de nacer, donde el color de tu piel determinaba tu futuro mucho antes de que aprendieras a leer. Pero habíamos roto ese molde. Mi empresa de tecnología, construida desde cero con noches en vela y sacrificios incontables, ahora era una fuerza a tener en cuenta. Y con ese éxito llegó la capacidad de ofrecer a Sara y Maya la vida que merecían. Una vida sin carencias, sin los juicios velados, sin la humillación. El edificio se alzaba ante nosotros, una torre de vidrio y acero pulido que se perdía en las nubes. Era el pináculo de la elegancia moderna, un icono arquitectónico. Nuestro objetivo, el ático. El espacio más codiciado, con vistas de 360 grados que abarcaban la ciudad entera, desde el río que la serpenteaba hasta las montañas lejanas. Había investigado cada detalle, desde el grosor del mármol italiano en el vestíbulo hasta la eficiencia del sistema de climatización. Era más que un apartamento, era una declaración, era la culminación de un sueño, la prueba irrefutable de que habíamos llegado. En la opulenta entrada nos recibió la señorita Evans. Su sonrisa era profesional, tan blanca y perfecta como las orquídeas que adornaban el mostrador de caoba. Su apretón de manos era firme, su voz suave y melódica. Nos llevó a través del vestíbulo inmaculado, donde cada paso resonaba ligeramente sobre el mármol, acentuando la solemnidad del lugar. Ella describía las amenidades con un entusiasmo ensayado, pero convincente. La piscina infinita en la azotea, el gimnasio privado con entrenadores personales, el servicio de conserjería disponible las 24 horas para cada capricho. Yo asentía, pero mis ojos se encontraban con los de Sara. Era el lugar, era nuestro. El ascensor nos elevó silenciosamente. Una burbuja de cristal que ascendía por el lateral del edificio, revelando la ciudad bajo nuestros pies como un tapiz cambiante. Cuando las puertas se abrieron en el último piso y entramos al ático, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. El espacio se extendía ante nosotros, vasto y luminoso, bañado por la luz del sol, que se filtraba a través de los ventanales, de suelo a techo. Era un lienzo en blanco esperando nuestra vida, nuestros recuerdos. Maya corrió hacia el cristal más grande. Sus pequeños dedos se pegaban al frío panel, mientras señalaba los coches que parecían juguetes abajo. Su risa llenó el silencio. Por un momento, todo fue perfecto. La señorita Evans continuó con su monólogo, señalando la cocina de chef, los baños de spa, los vestidores del tamaño de habitaciones, pero algo
había cambiado. La ligera incomodidad, casi imperceptible al principio, se había instalado en su postura. Su voz, antes un murmullo melódico, ahora sonaba un poco más forzada, como si estuviera leyendo de un guión que de repente le resultaba desconocido. Sus ojos, antes amables, se detuvieron un instante más en Maya, luego en Sara y finalmente en mí. Una fracción de segundo, pero lo suficiente para que una vieja punzada familiar se encendiera en mi pecho. Nos sentamos en la sala principal, las sillas de diseño demasiado cómodas para la tensión que comenzaba a acumularse. Los formularios de solicitud estaban en la mesa de café de cristal, esperando. «Es un lugar magnífico, ¿verdad, David?», dijo Sara, su voz llena de una esperanza que me dolía escuchar. La señorita Evans asintió, pero su sonrisa se había desvanecido. Se mordió el labio, jugueteando con su bolígrafo. «Sí, es una unidad muy solicitada. De hecho, ha habido algunos desarrollos recientes. Inesperados, diría yo». Mi corazón dio un vuelco. Esa frase, siempre esa frase, o una variación de ella. «¿Qué desarrollos?», pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía, mis manos apretándose en puños bajo la mesa. Ella evitó mi mirada, sus ojos recorriendo el lujoso espacio como si buscara una distracción. «Verán, señor y señora Thompson, Ethelred Properties se enorgullece de mantener un cierto estándar». La palabra estándar salió de sus labios con una connotación que no tenía nada que ver con la calidad de la construcción. Y aunque su historial financiero es impecable y sus referencias son, digamos, prometedoras, la junta de copropietarios busca una armonía específica, una pausa calculada, un estilo de vida muy particular para esta unidad de élite. Y lamentablemente, justo esta mañana, la unidad ha sido asignada a otra familia, una que, según ellos, encaja mejor con la visión del edificio. No es personal, por supuesto. Terminó, con una sonrisa pequeña y triste que no llegaba a sus ojos. Es solo la comunidad y sus expectativas. El aire se volvió espeso, pesado con el peso de la ofensa. La misma vieja canción, con una nueva melodía de palabras bonitas y eufemismos vacíos. Estilo de vida. Armonía específica. Lo había oído antes, en diferentes ciudades, con diferentes excusas. Pero cada vez el mensaje era el mismo. No encajas aquí. Tú y tu familia no sois bienvenidos en nuestro mundo. Mi sangre hervía. La rabia subió por mi garganta como bilis amarga. Sara intervino. Su voz temblaba. ¿Se refiere a que no encajamos por nuestro color de piel? La señorita Evans se recompuso rápidamente. Su sonrisa de plástico regresó, ligeramente tensa. «Oh, no, claro que no. Por supuesto que no. Es solo que el mercado inmobiliario de lujo es muy competitivo. Y bueno, la unidad ya no está disponible». Sus ojos esquivaron los nuestros, deteniéndose en un punto imaginario sobre mi hombro. Era la misma vieja historia, el dolor familiar de la exclusión, pero esta vez se sentía diferente. Maya nos miró, su pequeña cara de preocupación, sintiendo la tensión aunque no entendiera las palabras crueles. «Papá, no podemos vivir aquí». Su pregunta, tan simple y llena de inocencia, rompió algo dentro de mí. No era solo un ático que nos habían negado, era un trozo de dignidad. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de innumerables injusticias pasadas sobre mis hombros. «Vámonos, Sara, Maya». Mi voz era un susurro ronco. La voz de la señorita Evans nos siguió hasta la puerta, como el eco de una promesa rota. «Tenemos otras propiedades, por supuesto. Quizás algo más acorde». No me molesté en responder. Mis pasos resonaban en el mármol, alejándonos del sueño robado.
dejando atrás una escena que se había transformado en una pesadilla de ojos abiertos. En el coche, el silencio era pesado, lleno de lágrimas no derramadas y una furia fría y contenida. Sara apretaba mi brazo. «David, ¿otra vez?». Sus palabras eran un lamento, una pregunta que no necesitaba respuesta. Yo miraba por la ventana, no la ciudad, sino el nombre grabado en la placa de la compañía inmobiliaria, justo debajo del logotipo del edificio, Aethelred Properties Group. Ese nombre, que antes había sido solo un detalle trivial, ahora ardía en mi mente. Había construido mi fortuna desde la nada. Había superado innumerables obstáculos, barreras invisibles y visibles. Pero esta afrenta, esta descarada negación de nuestra dignidad frente a mi hija, la mancha de su inocencia con la amargura de la discriminación, eso era una línea que acababan de cruzar. Miré a Sara, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de dolor y furia contenida. Luego a Maya, que aún se aferraba a mi pierna, su pequeña mano apretando mi pantalón. Mi mano, que antes había temblado con rabia, ahora se cerró en un puño frío y determinado. Ya no era solo David Thompson, el hombre de negocios. Era el padre, el esposo, el protector. Mientras el coche se alejaba, mi mirada permanecía fija en el edificio, en su imponente silueta, en el nombre de la compañía, Ethelred Properties Group. Una idea, fría y afilada como el acero, comenzó a germinar en mi mente. No solo nos negaron un piso, nos declararon la guerra. Y yo, David Thompson, sabía cómo luchar. Pero aún no había pronunciado la primera palabra de mi contraataque. Esa noche, el sueño me fue esquivo, reemplazado por planos y estrategias que se materializaban en la oscuridad. El juego acababa de empezar. Salimos de esa oficina con un silencio pesado que parecía asfixiarnos. El aire afuera, a pesar de ser fresco, se sentía más denso que nunca. Mi esposa apretó mi mano, una señal muda de la indignación compartida, del dolor que no necesitaba palabras para ser entendido. Detrás, en el asiento trasero, los niños estaban extrañamente callados. Habían sentido la tensión, la humillación, aunque quizás no comprendieran completamente su cruel origen. «¿Por qué no nos dejaron vivir allí, papá?», preguntó mi hija pequeña. Su voz, un hilo de inocencia que me partió el alma. ¿No era bonita la casa? Tragué saliva. ¿Cómo le explicaba a una niña de 7 años que la belleza de un hogar no importaba si el color de nuestra piel era, para algunos, una mancha? ¿Cómo le decía que a veces el mundo juzga por la envoltura y no por el contenido, y que esa envoltura era la nuestra, la que tanto amábamos? «No era el lugar adecuado para nosotros, cariño», respondí, sintiendo el ardor de una mentira piadosa en la garganta. «Encontraremos uno mejor». Mi hijo mayor, de 10, no dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en el retrovisor, reflejando una madurez prematura que me preocupaba. Él ya empezaba a entender. Ya había visto la forma en que ciertas miradas se posaban en nosotros, la manera en que el tono de voz cambiaba. Este no era su primer encuentro con la cruda realidad. Y eso era lo que más me dolía. Que tuvieran que crecer en un mundo que aún los juzgaba por algo tan trivial como su tono de piel. El viaje a casa fue un tormento de pensamientos no dichos, de promesas silenciosas. La imagen del agente de bienes raíces, su sonrisa forzada y su rechazo apenas velado, se repetía en mi mente. «Lo siento, el apartamento ya no está disponible», había dicho, sus ojos esquivando los nuestros, mientras nosotros veíamos un cartel de «Se alquila» justo detrás de él. Llegamos a nuestro modesto apartamento, el que habíamos llamado hogar por años, pero que ahora se sentía más pequeño, más asfixiante. Metí a los niños en la cama,
Les conté la historia de un rey valiente y una reina sabia que siempre encontraban la manera de proteger a su reino. Mientras sus ojos se cerraban, yo no podía dejar de pensar en mi propio reino y en cómo había fallado en protegerlos de esta afrenta. Cuando mi esposa y yo estuvimos solos, el silencio se rompió con un suspiro profundo, casi un lamento que salió de lo más hondo de mi ser. No puedo más, amor, le dije. La voz apenas un murmullo. No puedo seguir explicando. No puedo seguir agachando la cabeza. Lo he hecho toda mi vida. Ella se sentó a mi lado en el sofá, su mano cálida y firme sobre la mía. Lo sé muy bien. Había en sus ojos la misma fatiga, el mismo dolor ancestral. Ella había soportado tanto como yo, quizás más. Era una mujer fuerte, pero incluso la fuerza tiene sus límites, cuando se enfrenta a un muro invisible, pero implacable. Recuerdo cuando era niño, continué, la memoria surgiendo como una herida fresca. Mi padre quería comprar una heladería. Le dijeron que no vendían a gente como nosotros, que alejaríamos a la clientela. Tenía la cartera llena, el sueño en los ojos, pero no sirvió de nada. Terminó abriendo un pequeño puesto de frutas en el mercado, un puesto que, irónicamente, se hizo más exitoso que cualquier heladería en el pueblo. Pero el dolor de aquella negación, la humillación, nunca se le fue del todo. Sentí la rabia, una rabia fría y calculada, crecer dentro de mí. No era el fuego ciego de la ira, sino el metal forjado de la determinación. Prometí que mis hijos nunca sentirían esa vergüenza, que yo les construiría un camino donde su color no sería una barrera. Mi esposa asintió, sus ojos fijos en los míos. Y lo has hecho, mi amor. Hemos construido un imperio. Hemos roto barreras. Hemos demostrado lo equivocados que estaban. En ese momento, la verdad de sus palabras me golpeó con una fuerza abrumadora. Habíamos superado cada obstáculo. Habíamos levantado un negocio desde la nada, con sudor y sacrificio, con inteligencia y visión. Nuestros nombres eran sinónimo de éxito, de innovación, pero era un éxito que manteníamos discreto, una fortuna construida con humildad y trabajo duro. No éramos de los que ostentaban, y quizás por eso nos habían subestimado. Esta vez, dije, mi voz adquiriendo una firmeza que sorprendió incluso a mi esposa, no vamos a buscar otro lugar. Esta vez la historia será diferente. Ella me miró, una chispa de comprensión brillando en sus ojos. Conocía esa determinación en mí. Sabía que, cuando mi voz tomaba ese tono, una decisión irrevocable había sido tomada. No era venganza por venganza, sino justicia por justicia. ¿Qué haremos entonces?, preguntó ella, su apoyo incondicional ya en sus palabras. Miré por la ventana hacia el complejo de apartamentos de lujo, las luces brillando en la distancia, tan cerca y a la vez tan inalcanzable, pero no por mucho tiempo. Mañana, le respondí, con una sonrisa que no llegó a mis labios, sino que se quedó en mis ojos. Mañana por la mañana, lo primero que haremos es llamar a la junta directiva de Global Real Estate y les daremos una oferta que no podrán rechazar. El silencio. En el coche era un sudario, tan pesado que casi podíamos sentir su peso sobre nuestros hombros. Sofía, nuestra pequeña, apoyaba su cabeza en el cristal de la ventanilla, sus ojos grandes explorando las luces de la ciudad que pasaban como sueños fugaces. No entendía. Pero Elena, mi esposa, sí. Y yo entendía demasiado bien. Apreté el volante, mis nudillos blanqueando bajo la piel. La voz de la señorita Dubois, con su tono melifluo y sus excusas transparentes, seguía taladrando mi cráneo. El apartamento ya no está disponible. Hubo un error administrativo. Lamento las molestias. Sus palabras, pulcras y profesionales, eran un disfraz
para la cruda verdad que danzaba en sus ojos gélidos, la verdad de que no encajábamos, que nuestro color no coincidía con la estética de su lujo. Era una coreografía dolorosamente familiar, una danza que había bailado innumerables veces a lo largo de mi vida. Recordé aquella vez, de niño, cuando mi padre, con su voz de trueno y su corazón de oro, me llevó a ver una casa que le había prometido a mi madre. La ilusión en sus ojos se desvaneció en el momento en que el agente inmobiliario le dijo que la casa ya no estaba en el mercado, a pesar de haberla anunciado hacía solo unas horas. El pretexto era débil, pero el mensaje brutalmente claro. La misma historia, la misma humillación, solo que ahora la protagonizaba yo, con mis propias manos temblorosas al volante. Un fuego lento comenzó a arder en mi pecho, diferente al furor impulsivo de mi juventud. Este era un fuego de resentimiento acumulado, de heridas que nunca cicatrizaban del todo. Era la rabia silenciosa de quien ha tenido que tragar innumerables sapos, solo para proteger a los suyos, para no darles la razón a los que te quieren ver fracasar. Elena apretaba mi mano con una fuerza que me decía: «Sé lo que sientes. Estoy contigo». Nuestros ojos se encontraron por un instante, y en esa conexión tácita vi reflejada la misma mezcla de dolor y desafío. Ella, que había sido mi roca en cada tormenta, sabía que esta no era una herida superficial. Era el eco de 1000 batallas. Miré a Sofía, que ahora canturreaba una melodía infantil, ajena a la tensión que se respiraba en el pequeño habitáculo. Por ella, por la inocencia que aún podía permitirse, esto no podía quedar impune. No podíamos simplemente encogernos de hombros y buscar otro sitio. Había un punto de inflexión, y lo habíamos alcanzado. El aire acondicionado del coche soplaba suave, pero yo sentía el calor de la ira ascender por mi cuello. Abrí la ventanilla. El viento de la ciudad, un soplo frío y revitalizante, azotó mi rostro, despejando la niebla de la humillación. Habíamos soñado con ese piso, sí, con el diseño vanguardista, las vistas panorámicas al río, la promesa de un nuevo capítulo. Pero ahora, ese sueño se había teñido de un sabor amargo. La constatación de que no importaba cuánto hubiéramos logrado, para algunos, siempre seríamos forasteros, siempre los otros. «Samuel», dijo Elena, su voz más un aliento que una palabra, «no dejes que esto te consuma. Tenemos otras opciones». Pero no se trataba solo de opciones. Se trataba de dignidad, de respeto. Se trataba de un sistema que seguía operando en las sombras, negando oportunidades basándose en el tono de la piel. Mis manos se cerraron alrededor del volante, apretando con una furia silenciosa. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Habíamos construido nuestro imperio ladrillo a ladrillo, superando barreras invisibles en cada paso. Desde la pequeña empresa que fundé en un garaje, hasta la corporación inmobiliaria que ahora gestionaba inversiones millonarias en todo el país. Cada éxito había sido una lucha contra la corriente, un desafío a las expectativas limitadas que muchos tenían para alguien como yo. Y cada vez que nos tropezábamos con este tipo de muro, no hacía más que alimentar mi determinación. Esta vez, el golpe no me iba a derribar. Iba a despertar al gigante que dormía dentro de mí. Cerré los ojos de nuevo. Las imágenes del rascacielos se proyectaron en mi mente, imponente, arrogante, símbolo de un poder que creía intocable. Inhalé profundamente, dejando que el frío aire limpiara mis pulmones. Cuando volví a abrirlos, la tristeza había desaparecido. En su lugar, una calma inquietante se había apoderado de mi semblante. Era la calma del depredador que ha elegido a su presa, del estratega que ha encontrado el punto débil en la armadura de su oponente. «No, Elena», dije, mi voz, baja,
casi un murmullo, pero con una autoridad innegable que hizo que mi esposa se enderezara en su asiento. Esto no nos consumirá, nos fortalecerá, y esto no quedará así. Elena me miró, sus ojos oscuros penetrando los míos. Vio algo nuevo, algo que no había visto en mucho tiempo. No era solo rabia, era la chispa fría y calculadora de quien ha sido subestimado una vez más, y está a punto de desatar una respuesta que nadie espera. Saqué mi teléfono del bolsillo, el metal frío contra la palma de mi mano. Las luces de la ciudad se reflejaban en la pantalla, formando un mosaico brillante. Navegué por mis contactos, mis dedos volando con una precisión metódica, hasta encontrar el nombre que buscaba: Martín Fuentes, socio principal legal. Martín era mucho más que un abogado. Era el cerebro legal detrás de mis operaciones más complejas. Un hombre que no solo entendía la ley, sino que la moldeaba a su voluntad. ¿Qué vas a hacer, Samuel?, preguntó Elena de nuevo, su voz teñida de una mezcla de aprensión y una pizca de emoción contenida. No respondí de inmediato. La llamada conectó. La voz de Martín sonó al otro lado, tan nítida como siempre. «Martín», dije, mi voz resonando con una calma inquietante, una que solo se usaba cuando los asuntos eran serios, muy serios. «Necesito que me hagas un favor muy grande, y confidencialidad absoluta. Es clave. Necesito todo lo que puedas conseguir sobre el edificio Elysium Tower y la compañía inmobiliaria que lo gestiona». Elena me observaba, su rostro una máscara de atención. Sofía, ajena al giro trascendental que estaba tomando nuestro viaje, seguía riendo suavemente con su muñeca. La vida, en su inocencia, seguía su curso, pero la nuestra, en ese instante, había tomado un nuevo rumbo. Colgué el teléfono. Miré a Elena, y esta vez mi sonrisa no era forzada. Era una sonrisa de resolución, de propósito. Una promesa silenciosa de que las cosas estaban a punto de cambiar. «Martín va a hacer algunas averiguaciones», le expliqué, mi voz más relajada ahora, pero con el mismo acero subyacente, sobre el edificio, sobre la compañía que lo posee, sobre la señorita Dubois y sus prácticas. Elena asintió lentamente, una comprensión luminosa brillando en sus ojos. Ella sabía el poder que Samuel Wilded, la red de contactos, la capacidad de excavar hasta la médula de cualquier asunto. «Esto no es solo por un apartamento, Elena», continué, mi mirada fija en el imponente rascacielos que ahora se veía más lejano, pero extrañamente más cercano a la vez. «Es por cada vez que nos han dicho no sin razón, por cada puerta que nos han cerrado solo por quienes somos. Esta vez no vamos a pedir que nos abran la puerta. Esta vez vamos a ser dueños de la llave y del candado». El camino a casa se sintió diferente. Cada calle, cada edificio que pasábamos parecía una pieza en un tablero de ajedrez gigante. La humillación seguía ahí, un eco persistente, pero ahora venía acompañada de una nueva sensación, la de un plan que tomaba forma, una certeza fría y acerada. La historia de esta tarde, para la señorita Dubois y sus empleadores, apenas había comenzado. El silencio en el coche era denso, más pesado que el tráfico de la tarde, más opresivo que las miradas que habíamos soportado. Cada kilómetro de regreso a casa se sentía como una herida abierta, pulsando con el eco de las palabras no dichas, de la dignidad pisoteada. No era la primera vez que algo así ocurría, pero cada ocasión era una bofetada fresca, un recordatorio brutal de un mundo que se negaba a vernos. Mi hija, la pequeña, me tomó la mano. Su mirada era de confusión, de un dolor incipiente que yo quería arrancarle del alma. Mi hijo, más grande, apretaba los puños en el regazo, la mandíbula tensa, y mi esposa
Mi esposa simplemente miraba por la ventana, pero yo podía sentir el volcán de emociones que bullía bajo su superficie. Una mezcla de rabia y tristeza que solo los años de experiencia compartida nos permitían comprender. ¿Por qué, papá?, preguntó mi hija con voz pequeña. Esa pregunta tan simple, tan pura, que rompía mi corazón en mil pedazos. ¿Cómo le explicas a un niño que su piel, el color con el que nació, puede ser una barrera, una condena silenciosa, en los ojos de otros? ¿Cómo le dices que la justicia a veces es una ilusión, una promesa rota? No respondí de inmediato. Mis propios pensamientos eran un torbellino. La voz condescendiente del agente inmobiliario, su sonrisa forzada, llena de desprecio apenas disimulado, la forma en que nos había mirado, no como posibles compradores de un piso de lujo, sino como intrusos, como algo fuera de lugar, la excusa barata sobre la disponibilidad, sobre requisitos adicionales que nunca nos había mencionado. Era un guión viejo, uno que conocía demasiado bien. Llegamos a casa. No era la mansión que muchos se imaginarían, pero era nuestro santuario, un lugar construido con esfuerzo, sudor y muchísima esperanza. Allí, en la seguridad de nuestras paredes, podíamos ser nosotros mismos, sanar las heridas y, si era necesario, afilar las armas. Nos sentamos en la mesa de la cocina, no para cenar, sino para hablar, para lamentarnos, para decidir. No podemos dejar que esto quede así, dijo mi esposa, su voz, baja pero firme, como el cimiento de una roca. No, mamá, dijo mi hijo, no podemos. ¿Qué vamos a hacer? Esa era la pregunta clave. Mis hijos habían crecido viendo cómo manejábamos estas situaciones. Con dignidad, sí, con paciencia, la mayoría de las veces, pero también con una creciente conciencia de nuestro propio poder, de nuestra propia influencia. No éramos solo una familia negra más. Éramos una fuerza, construida desde cero, con una ética de trabajo inquebrantable y una visión que superaba las expectativas de cualquiera que osara subestimarnos. Recordé el día en que firmamos nuestro primer gran contrato inmobiliario. Habíamos empezado con poco, con la visión de un futuro mejor para nuestra gente, para nuestras comunidades, construyendo, restaurando, invirtiendo en barrios que otros consideraban sin potencial, pero siempre, siempre, con la meta de la excelencia. Con el tiempo, nuestra empresa había crecido, se había diversificado. Los pequeños proyectos se habían convertido en complejos de viviendas, en centros comerciales, en oficinas. Nos habíamos convertido en gigantes silenciosos, tejiendo una red de inversiones que ahora abarcaba gran parte de la ciudad. Y sí, esto incluía el consorcio inmobiliario al que pertenecía la agencia que nos había humillado. Lo habíamos adquirido gradualmente, estratégicamente, sin hacer mucho ruido. Era parte de nuestro plan de expansión, de nuestro deseo de influir positivamente en el mercado, de abrir puertas que históricamente habían estado cerradas para otros como nosotros. Pero lo manteníamos en un perfil bajo, aún en proceso de consolidación, de reorganización interna. La identidad de los nuevos dueños, en gran parte, era todavía un misterio para los empleados de base. Ahora, esa discreción se sentía como una desventaja. Nos habían visto como ellos, no como nosotros. Sé que ya controlamos gran parte del grupo, dije, mirando a mi esposa, pero este incidente cambia las reglas del juego. Ella asintió, su mirada fija en la mía. No es solo un negocio ahora, es personal. Es una declaración que necesitamos hacer, no solo por nosotros, sino por cada familia a la que le han cerrado una puerta sin motivo. El plan empezó a tomar forma en mi mente. Rápido, preciso, impulsado por la rabia contenida y la necesidad de justicia. No se trataba de vengarnos de aquel agente en particular,
Se trataba de enviar un mensaje claro a todo el sistema, a toda la estructura que permitía y perpetuaba esa discriminación. Se trataba de mostrar que el poder no siempre reside donde se espera y que la dignidad no tiene precio. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad silenciosa. Llamadas discretas a nuestros abogados más confiables, a nuestros asesores financieros, revisión de documentos, aceleración de procesos. Habíamos planeado una revelación más paulatina de nuestra adquisición total del consorcio, pero lo ocurrido nos obligaba a adelantar los plazos, a mostrar las cartas y a mostrarlas todas de golpe. Mi esposa se encargó de preparar a los niños, de explicarles la magnitud de lo que estábamos a punto de hacer. No con ira, sino con la firme convicción de que era lo correcto, lo necesario. Era una lección de vida que no se aprendía en la escuela. Una lección sobre cómo defenderse, cómo levantarse, cómo usar el poder para el bien. Sentí una mezcla de emociones. Tristeza por tener que llegar a esto, orgullo por la familia que habíamos construido y una determinación férrea, fría como el acero, de que esta vez el mensaje sería alto y claro. El edificio que nos habían negado no lo compraríamos, lo poseeríamos, y con él la oportunidad de cambiar las cosas. Desde adentro, la escena en el vestíbulo del lujo, la humillación, la indignidad, todo se revertiría. La información fluía, los engranajes giraban. El final de la partida estaba cerca, pero faltaba un paso crucial, la revelación, el momento exacto en que sus sonrisas de suficiencia se convertirían en puro terror. Y para eso necesitábamos una nueva cita, una nueva visita al mismo lugar. Esta vez, como algo más que simples clientes. La rabia se transformó en una llama fría, una que ardía con determinación, no con furia ciega. David lo sabía, María lo sabía. Lo que nos había pasado en esa elegante oficina no era un incidente aislado, era una grieta en el sistema, una que habíamos decidido sellar para siempre. Minutos después, no fue solo una frase, fue una declaración de guerra silenciosa, una promesa que la familia había mantenido durante años. Jamás volveríamos a ser pisoteados. Mi padre, mi abuelo, habían trabajado la tierra, sus manos marcadas por el sol y la injusticia. Yo, David, había prometido que mis hijos vivirían en un mundo distinto, y este era el momento de cumplir esa promesa. Mi equipo legal ya estaba en marcha. La adquisición de Elite Properties era un hecho. Los papeles estaban firmados, los fondos transferidos. La empresa que nos había humillado, que nos había negado un techo, ahora era nuestra. Una ironía cruel, pero perfecta. Nos sentamos en nuestras propias oficinas, en la cima de otro rascacielos, con una vista que abarcaba la ciudad y con el poder de cambiar el juego. Mis abogados, hombres y mujeres de distintas razas, de distintos orígenes, entendían la gravedad del momento. No era solo un negocio, era un punto de inflexión. Había revisado el organigrama, los informes de ventas, las políticas de personal, buscando patrones, buscando pruebas, y las encontré. Pequeñas pistas, murmullos de empleados descontentos, que ahora cobraban sentido. Elena. Su nombre se repetía en varios reportes, quejas menores, de difícil trato o comentarios inapropiados con clientes de ciertas características. Ahora entendía el subtexto. Su actitud no era una excepción, era una norma en su comportamiento. Y, lo que era peor, nadie la había detenido. Nadie había alzado la voz por aquellos a quienes ella había discriminado. Una de las primeras cosas que hice como el nuevo dueño, aunque de forma anónima al principio, fue solicitar una auditoría interna exhaustiva. Quería saberlo todo. Cada detalle de cómo funcionaba Elite Properties. Las palabras de Elena resonaban en mi cabeza.
No creemos que este sea el lugar adecuado para ustedes. ¿Quién era ella para decidir nuestro lugar? ¿Quién era ella para dictar dónde podíamos soñar? Me sentía como un detective, desentrañando una red de prejuicios disfrazados de profesionalismo. Pero no era un juego, era la vida de muchas familias, la nuestra, y mi conciencia me exigía justicia. La humillación que habíamos sentido, esa punzada de dolor en el pecho de María, la mirada confundida de nuestros hijos, todo se convertiría en el combustible para el cambio. No era suficiente con despedir a Elena. Eso sería demasiado fácil. Quería que entendiera la magnitud de su error. Quería que el mensaje resonara, que toda la compañía comprendiera que los tiempos habían cambiado, que la era de la discriminación velada había terminado, que el respeto era la base, no una opción. La próxima semana teníamos una reunión con la junta directiva de Elite Properties. Sería la primera vez que me presentaría como el nuevo propietario. Había trazado un plan. Cada paso había sido calculado. Cada palabra escogida con cuidado. No habría gritos, no habría lágrimas, solo hechos y el peso innegable de la verdad. Miré la fotografía de mis padres en mi escritorio, su resiliencia, su dignidad. Esta era por ellos, por mis hijos, por todos aquellos que habían sido juzgados por el color de su piel antes de que se les diera una oportunidad. La venganza era fría, sí, pero la justicia era el calor que nos impulsaba. El encuentro estaba programado. Las cartas estaban en la mesa. Y yo, David, estaba a punto de repartirlas. La decisión estaba tomada. No era solo por nosotros, sino por cada historia silenciada, por cada puerta cerrada en la cara de la dignidad. El peso de nuestra herencia, la fuerza de nuestros ancestros, se sentía en cada fibra de mi ser. No podíamos fallar. Cada paso que dábamos ahora era estratégico. Mis hijos, jóvenes y astutos, participaban en las reuniones con nuestros equipos legales y financieros. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y una comprensión profunda de lo que esto significaba. Sabían que íbamos a hacer historia, a nuestro modo. Mi esposa, mi roca, era la calma en medio de la tormenta. Su fuerza tranquila era el ancla que me mantenía firme. Nuestros abogados, expertos en transacciones complejas, trabajaban incansablemente. Revisaban contratos, analizaban cada cláusula, cada letra pequeña de los acuerdos que habían atado a esa inmobiliaria al complejo de lujo. Cada informe que llegaba a mi escritorio era una victoria silenciosa, una pieza más del rompecabezas que se completaba. Los números crecían, las negociaciones avanzaban, y con ellas la certeza de que el control estaba al alcance de nuestra mano. Un mediodía, mientras salía de una reunión con un contratista en otro edificio, me encontré de nuevo con el gerente de ventas de The Pinnacle, el mismo que nos había mirado con desdén. Estaba en la cafetería del vestíbulo, con esa misma sonrisa forzada y condescendiente. Se acercó a mí, asintiendo apenas. «Señor Washington, ¿verdad?», dijo con un tono que pretendía ser amable, pero goteaba superioridad. ¿Aún buscando ese apartamento? La verdad es que esos pisos vuelan. Quizás algo en un edificio más. Modesto sería más adecuado para usted y su familia. Tenemos opciones más diversas en otras zonas. Mi sangre se heló, pero mi rostro permaneció impasible. Mi esposa, a mi lado, apretó mi mano. Su mirada, una chispa fría y calculadora, me decía que estaba sintiendo lo mismo, esa punzada de la injusticia habitual. El gerente no tenía ni idea de la ironía de sus palabras, del abismo que se abría bajo sus pies. Le devolví la sonrisa, una que sabía que él jamás entendería. Una sonrisa cargada de la promesa de un futuro que lo dejaría sin aliento. Estamos muy cerca de encontrar exactamente lo que buscamos, le aseguro. Le dije con una calma que lo desarmó.
y cuando lo encontremos será perfecto. Él se encogió de hombros, desinteresado. Bueno, si necesita algo, ya sabe dónde encontrarnos, aunque sinceramente no creo que tengamos nada que se ajuste a sus expectativas. Nos dimos la vuelta, dejando su ignorancia a nuestras espaldas. La frustración era un viejo amigo, pero ahora venía acompañada de una determinación feroz. Cada interacción de ese tipo solo alimentaba nuestra resolución. Esto no era solo una transacción, era una declaración, era una corrección. Las semanas siguientes fueron un torbellino de firmas, transferencias bancarias y reuniones secretas con la directiva de la empresa holding, de la inmobiliaria. Habíamos puesto en marcha una operación de adquisición que dejaría a todos boquiabiertos. Los documentos se acumulaban, cada página un paso más hacia la reivindicación, hacia el restablecimiento del equilibrio. El edificio, con sus torres de cristal brillando bajo el sol, sus pasillos de mármol y las vistas imponentes de la ciudad, ahora adquiría un significado diferente para mí. Ya no era el símbolo de una oportunidad negada, sino el escenario donde la verdad se revelaría. Ya no era un lugar inalcanzable, sino una plataforma para un cambio más grande. No buscábamos venganza, era justicia, una lección que debían aprender, no solo por nosotros, sino por todos aquellos a quienes habían subestimado, a quienes habían denigrado. Una lección de respeto, de igualdad, de lo que significa realmente construir un hogar y una comunidad. La llamada final llegó al atardecer, justo cuando el sol pintaba el horizonte de tonos violeta y naranja. La voz del abogado sonó clara y concisa al otro lado de la línea. Todo está listo, señor Washington. La adquisición es un hecho. Ustedes son los nuevos dueños. Miré por la ventana. La ciudad se extendía, indiferente a la tormenta que estaba a punto de desatarse en ese rascacielos. Pero yo no era indiferente, ni lo sería nunca más. El juego había cambiado, y el próximo movimiento, el más importante de todos, sería nuestro. El sol de la mañana se filtraba por las persianas. Era un día distinto, no por el cielo ni por el aire. Era distinto por la carga que llevaba. La noche anterior apenas dormí. Millones de pensamientos, de recuerdos, el rostro de Clara, la mirada de desprecio, las palabras que quemaban. Todo aquello me volvía una y otra vez. Mi esposa, mi fortaleza, notó mi inquietud. Puso su mano sobre la mía en la mesa del desayuno. «Estás listo, amor», me dijo. Sus ojos hablaban de orgullo, de apoyo incondicional y de una herida compartida que hoy sanaría, al menos un poco. Hoy no era solo por nosotros, era por cada alma que alguna vez sintió el frío de la exclusión, por cada sueño pisoteado, por cada puerta cerrada solo por el color de la piel. Mi abuela, mi bisabuelo, sus historias de lucha, sus silencios cargados de dolor. Todo eso resonaba en mi corazón, en mi maletín, los papeles definitivos, la prueba irrefutable, el martillo que golpearía la última puntilla en un sistema podrido. Mi abogado me había asegurado que todo estaba en orden. Cada cláusula, cada firma. La adquisición era completa. El control, absoluto. Me puse el traje que elegí con cuidado. Un traje elegante, sí, pero no ostentoso. Quería proyectar seriedad, no arrogancia, calma, no furia, aunque por dentro un torbellino de emociones me consumía. El nudo en el estómago, la anticipación. Antes de salir, miré a mis hijos. Jugaban ajenos al peso del día. Eran mi motor, su futuro, su dignidad. Todo por ellos. No quería que jamás tuvieran que pasar por lo que nosotros pasamos, ni por lo que pasaron generaciones antes que nosotros. El viaje en coche fue silencioso. Mi mente repasaba cada detalle del plan, la hora, el lugar, las palabras exactas, la sede de patrimonio de lujo.
El mismo edificio donde semanas atrás habíamos entrado llenos de ilusión y salimos con el alma hecha pedazos. Cada calle que nos acercaba me traía imágenes, la entrada imponente, el logotipo brillante en la pared, la recepcionista fría y luego Clara, su sonrisa falsa, sus ojos que nos medían con desdén, la forma en que sus palabras se retorcían para negarnos lo que creíamos tener. Llegamos. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Respiré hondo. Mis manos apretaban el volante por un segundo. La misma entrada, la misma fachada de mármol. Pero hoy yo no venía a suplicar. Yo venía a tomar lo que por derecho y por adquisición era mío. Salí del coche. El aire era fresco, pero sentía el calor de mi propia determinación. Mi abogado me esperaba en la entrada. Su mirada, de respeto, de entendimiento. Juntos entramos, la misma recepcionista, su rostro inexpresivo. «Tengo una cita con el señor Vargas», anuncié con voz firme. Ella consultó su agenda. Nos indicó el ascensor. Subimos. Cada piso era un latido. Cada número que pasaba, un paso más cerca. El pasillo era idéntico. Las puertas de madera oscura. El silencio. Llegamos a la sala de reuniones. La puerta estaba entreabierta. Pude escuchar voces. La voz de Clara, aguda, petulante, y la voz más grave del señor Vargas. Mi abogado me miró. Asentí levemente. Empujé la puerta. Ambos me vieron. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa y algo parecido al fastidio. Clara ajustó sus lentes. Una media sonrisa apareció en sus labios. Esa sonrisa que siempre me pareció arrogante. «Señor Samuel», dijo Clara, su tono teñido de una falsa cordialidad. «¡Qué sorpresa! No esperábamos su visita». El señor Vargas se levantó. Su expresión era más compuesta, pero en sus ojos vi la misma condescendencia. «Señor Samuel», repitió, «creímos que habíamos sido claros en nuestra decisión con respecto a su solicitud». Me mantuve de pie, mi maletín en la mano. La sala era la misma donde nos sentamos antes, la misma mesa pulida, las mismas sillas incómodas. Pero esta vez yo no era el humillado, yo era el jugador. Mi abogado se adelantó, puso una carpeta sobre la mesa, la empujó hacia el señor Vargas. «Hemos venido a discutir algo más», dijo mi abogado. Su voz, tranquila, pero con un filo de autoridad. El señor Vargas tomó la carpeta. La abrió con una curiosidad fingida. Clara se inclinó, intentando ver. Mis ojos se posaron en ellos, en sus gestos, en la forma en que el poder les había dado una falsa seguridad. El señor Vargas empezó a leer. Sus ojos se movieron rápidamente por la primera página. Y luego se detuvieron. Su rostro cambió. La condescendencia se desvaneció, reemplazada por una incredulidad creciente. Sus cejas se fruncieron. Luego levantó la mirada hacia mí. Clara, impaciente, susurró: «¿Qué es, señor Vargas? ¿Algún nuevo intento?» Él no respondió. Sus ojos seguían fijos en mí. Su mano, que sostenía la carpeta, comenzó a temblar ligeramente. La sala quedó en un silencio tenso. El tic-tac de un reloj de pared se hizo audible. Cada segundo era una eternidad. Una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla. Una lágrima de liberación, no de tristeza, de la justicia que se aproximaba. La venganza más dulce era siempre la dignidad recuperada. El señor Vargas tragó saliva. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. La carpeta se deslizó de sus manos, cayendo con un golpe sordo sobre la mesa pulida. Clara, exasperada, se inclinó y tomó los papeles. Sus ojos, antes llenos de burla, se abrieron con horror al leer. La sonrisa arrogante se congeló en su rostro. La palidez la invadió. La incredulidad se apoderó de ella, eclipsando incluso su maldad. Ambos me miraban fijamente, sus ojos ahora llenos de una mezcla de pánico y confusión. El aire se volvió pesado. Yo los miré a los dos.
Mi voz, tranquila pero firme, rompió el silencio. Tenemos mucho de qué hablar, dije, sobre el futuro de patrimonio de lujo y sobre su futuro en él. La partida apenas comenzaba, pero las piezas del tablero ya estaban movidas. Y esta vez yo era el que jugaba de blanco. El silencio en la sala era espeso, casi insoportable. Las palabras de mi abogado habían colgado en el aire, frías y pesadas. Mr. Henderson, con el rostro pálido y la frente sudorosa, balbuceaba incoherencias. Mr. Davis, el hombre que nos había mirado con tanto desdén, parecía haberse encogido, sus ojos fijos en mí con una mezcla de pánico y algo que rozaba el terror. ¿Qué significa esto?, logró formular Henderson, su voz temblorosa. ¿Ustedes compraron la compañía? Mi abogado sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que no alcanzaba sus ojos. Significa, señor Henderson, que a partir de este momento, cada ladrillo de este edificio, cada contrato de alquiler, cada empleado de élite residencial está bajo la dirección de la familia Washington, la familia a la que le negaron un hogar por el color de su piel. Sentí la mano de Isabella apretar la mía. Nuestros hijos, aunque jóvenes, entendían la gravedad del momento. Sus pequeñas caras reflejaban una mezcla de orgullo y asombro. Habían visto nuestras lágrimas, nuestra frustración, y ahora presenciaban la cúspide de nuestra resistencia. Miré a Davis. Su arrogancia se había evaporado como una gota de rocío bajo el sol abrasador. Su piel, antes rosada, ahora era de un tono ceniciento. «Pero esto es imposible», susurró. «Esto debe ser un error». Me puse de pie, lentamente. La altura que había sentido tan amenazadora en él, ahora me parecía insignificante. «No hay ningún error, señor Davis», dije, mi voz calmada y firme, cada sílaba cargada con el peso de años de humillación silenciosa. Hace unos meses, mi familia inició un proceso, no solo para comprar un apartamento, sino para adquirir una participación mayoritaria en élite residencial. Una participación que, anoche, se convirtió en control total. Es decir, somos los nuevos dueños. La revelación final. Henderson se llevó las manos a la cabeza, susurrando «Dios mío». Davis retrocedió un paso, como si quisiera desaparecer en la pared. «Es una coincidencia, ¿verdad?», dijo Davis, buscando una última pajita a la que aferrarse. «Ustedes no sabían que nosotros sabíamos exactamente quiénes eran ustedes, señor Davis». Lo interrumpí sin levantar la voz. Sabíamos cada palabra que dijo, cada mirada despectiva que lanzó. Sabíamos que, para usted, el valor de una persona estaba dictado por el color de su piel y el saldo de su cuenta bancaria. Y sabíamos que debíamos ponerle fin a eso. Mi abogado entregó a Henderson un documento. «Estos son los términos de su despido, señor Henderson, con efecto inmediato. Se le escoltará fuera de las instalaciones hoy mismo. No tiene derecho a réplica ni a indemnización, dada la probada discriminación que se ha permitido en esta empresa bajo su dirección». La mandíbula de Henderson cayó. Intentó hablar, pero no salía nada. Su carrera, su reputación, todo se desmoronaba ante sus ojos. Luego, mi abogado se volvió hacia Davis. «En cuanto a usted, señor Davis, sus acciones no solo son moralmente reprobables, sino que han causado un daño irreparable a la reputación de esta compañía. Su contrato queda rescindido de forma fulminante, y permítame añadir que la familia Washington se reserva el derecho de emprender acciones legales por difamación y discriminación, así como de asegurarse de que su nombre sea retirado de cualquier asociación de agentes inmobiliarios». Davis soltó un jadeo. «No pueden hacerme esto», exclamó, finalmente encontrando su voz,
aunque estaba teñida de desesperación. He trabajado aquí toda mi vida. Sí podemos, señor Davis, respondí, mi mirada fija en la suya. Y lo haremos, porque la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega, y hoy la justicia ha llegado para mi familia. Una nueva directiva tomó el mando en el acto. 2 guardias de seguridad se acercaron a Henderson y Davis, invitándolos a desalojar la oficina de inmediato. La humillación en sus rostros era el reflejo exacto de la que nosotros habíamos sentido hacía unas semanas. No había gritos, no había violencia, solo la fría y calculada aplicación de la justicia. Vimos cómo se los llevaban, sus espaldas encorvadas, sus cabezas agachadas. Era un espectáculo agridulce. No sentía alegría por su dolor, sino una profunda satisfacción por el restablecimiento del equilibrio. Isabella me abrazó. «Lo logramos, Marcus», susurró. «Lo logramos». Miré a mis Mimioadion hijos, sus ojos brillantes. Habían aprendido una lección vital. La dignidad no tiene precio y la resistencia puede cambiar el mundo. No solo habíamos comprado un edificio, habíamos comprado nuestra paz, nuestra voz y un futuro donde nadie podría negarnos lo que merecemos. La tarea que teníamos por delante era enorme. Reestructurar la empresa, cambiar su cultura desde los cimientos, asegurarnos de que el respeto y la igualdad fueran los pilares de cada interacción. No sería fácil, lo sabía, pero teníamos los medios, la determinación y la experiencia. Nos sentamos en la misma sala donde nos habían humillado. Ahora, la mesa era nuestra. La silla principal, la del dueño, me esperaba. Miré a mi familia, a mi abogado. Mi corazón se llenó de gratitud y una renovada esperanza. «Esta es solo la primera piedra», dije, mi voz resonando con una nueva autoridad. «La primera de muchas. No solo construiremos edificios, construiremos legados y aseguraremos que ninguna familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos». La noche caía sobre la ciudad. Las luces de los apartamentos de lujo, antes inalcanzables, brillaban ahora como faros de nuestra victoria. Pero esta victoria no era solo nuestra. Era una promesa de que el color de la piel nunca más sería una barrera. Y la gran pregunta que se cernía sobre nosotros era: ¿qué haríamos ahora con este inmenso poder recién adquirido? ¿Cómo aseguraríamos que la historia no se repitiera, no solo para nuestra familia, sino para toda una comunidad? La respuesta comenzaba ahora.